Bueno, seré breve para presentar al primero de los expositores. Es un amigo, es Manuel Garrido, fue fiscal de investigaciones administrativas, fue diputado nacional, ahora encabeza Innocence Project y sabe de cómo funciona el sistema federal porque le tocó litigar, porque le tocó perder, en general le tocó perder ahí, porque no la pasó bien cuando litigaba, algunas cosas ganó, y conoce, básicamente diría que conoce algo que el resto de mucha gente no conoce, que es a la gente, a los que laburan ahí, porque él trabajó ahí durante muchos años. Manuel, tenés 10 minutos, te aviso cuando vayan 9. Tenés que desmutearlo, Rafa. Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me oyen? Sí, pero. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar un poco de estos temas. No sé digamos, si puedo aportar algo interesante, pero bueno, voy a tratar digamos, de dar mi opinión. La primera cuestión que me parece importante destacar es que la reforma del fuero procesal, la reforma del fuero penal federal es imprescindible. Hay una discusión sobre si esto es importante, si no hay otros temas prioritarios. Seguramente hay muchos temas prioritarios, pero la reforma del fuero penal federal, de la capital federal, es un tema prioritario, no menos prioritario que otros, porque como venimos diciendo hace mucho tiempo, es una hipoteca que pesa sobre el sistema democrático. Digamos, digamos, la falta de independencia de esos jueces, la connivencia de esos jueces con determinados sectores de poder, la corrupción que existe o que ha existido hace tiempo en parte de ese fuero, bueno, y el vínculo con los servicios de inteligencia, es decir, son cuestiones en las que está en juego la democracia misma. Entonces no es un tema que pueda diferirse, no es un tema que sea poco importante, sino que es un tema central, fundamental, y que debe ser abordado por la política. O sea, si hay una deuda que la política tiene respecto del sistema judicial y que es una deuda que tiene que levantar lo más rápido posible, es la reforma del fuero penal federal. ¿Es el momento? Esa es la otra discusión que hoy se plantea para descalificar la reforma, que esto no sería el momento adecuado por la pandemia. Yo lo que diría es que el momento siempre es el comienzo de un gobierno, el primer momento de un gobierno. Después ya es imposible, digamos, reformar, porque en el fuero penal federal se empiezan a acumular causas contra los funcionarios del gobierno en ejercicio y empieza todo ese juego de transacciones, de chantajes, de manipulación, de diferimiento de la resolución sobre las causas, que prácticamente, digamos, desactiva cualquier posibilidad de reforma. Entonces, el momento para una reforma del fuero penal federal es el primer minuto de un gobierno nuevo. Es más, yo diría que ya es tarde, porque con toda esta cuestión de la cuarentena y de la pandemia, algo que era promesa electoral y que se anunció el 1 de marzo en la apertura de las sesiones legislativas, todavía hasta estos días no había sido presentado en el Congreso. Con lo cual, digamos, creo que sí, que es el momento, es la oportunidad, y que además es algo que, como decía, digamos, forma parte del diagnóstico desde la política, un compromiso que tiene la política por su propia sobrevivencia. Digamos, por supuesto que hay mucha gente cuya suerte, libertad y vidas dependen de las decisiones del fuero penal federal, pero también digamos, la política y el sistema democrático está atado a que esa justicia sea una justicia independiente que no se guíe por otros criterios en sus decisiones, ni sea manipulada y utilizada como instrumento de persecución de otros sectores de la política, o de manipulación de operaciones de servicios de inteligencia manejados por determinados sistemas, digamos, o por determinados personajes que ni siquiera son votados. Entonces, esas discusiones sobre si este es el tiempo, sobre si es conveniente, sobre si hay falta de consenso,
si esta ley no reforma todos los problemas que hay que resolver en torno a la Administración de Justicia, que por supuesto la Administración de Justicia excede con creces lo que es la justicia penal federal, pero creo que son todos argumentos o estrategias para que no se reforme nada una vez más. Creo que son argumentos o conservadores o poco realistas. Exigir que haya una discusión previa y un consenso para una reforma judicial del fuero penal federal claramente es algo que no va a pasar, porque la propia corporación se resiste al cambio y porque además la distribución de fuerzas políticas o la actitud de los actores políticos no es la de generar ningún consenso, sino bloquear cualquier tipo de reforma manteniendo el status quo. Entonces, digamos, aquellos que se benefician con el sistema tal como está, o sea, determinados grupos de poder, determinados lobistas, determinados, por supuesto, los propios jueces del fuero federal, es decir, hay una serie de intereses creados que no tienen ningún interés en que se reforme nada, y que lo que saben es que en realidad hay que diferir esta discusión hasta el año que viene, que es un año electoral, y ya cuando pasa el tiempo ningún gobierno puede reformar nunca jamás la justicia federal. Dicho esto, respecto de la necesidad política, la urgencia política, la centralidad política de la reforma, pasaría a lo que tiene que ver con el contenido mismo de la ley. Y aquí mis sensaciones son ambivalentes, porque si bien la reforma es necesaria, el proyecto en sí creo que tiene una serie de problemas que no sé si garantizan esa transformación que es imprescindible. Y voy a pasar a mencionar algunas de las cuestiones que me parecen problemáticas. Primero, la palabra reforma le queda grande al proyecto, porque lo que hay es una modificación de cargos y los aspectos más importantes se mencionan en la ley, pero se patean para adelante, como la modificación por el sistema acusatorio o la transferencia de parte de la administración de la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay una cuestión que me parece que le queda grande la palabra reforma y que no aborda esas cuestiones centrales, sino que manifiesta la voluntad de que se concreten, pero en realidad hace muy poco más que mencionar esas cuestiones. Y vamos a ver que además va en contra o complica ese objetivo perseguido. Después, otra cuestión que me parece cuestionable es cierto aspecto faraónico del proyecto, es decir, la cantidad de cargos que se crean, que tiene como sentido diluir el poder de los jueces federales actualmente en sus cargos, pero que implica un aumento de la cantidad de jueces importante, por no decir desmesurado, que quizás no sea la mejor manera o el mejor medio para lograr esa finalidad. Creo que esto por ahí podría tener sentido en una reforma hace 2 décadas, como fue la idea original en la que creo que se inspira este proyecto, pero hoy en día, cuando estamos a las puertas de una transformación del proceso penal, mantener un proyecto de 20 años, que lo único que hacía era sumar jueces, tiene esos problemas, además de los problemas de costos. Igual creo que la oposición o cierto documento de las fundaciones de los sectores más conservadores plantean que esto sería un costo desmesurado. Habría que sacar un cálculo, porque se neutraliza con la desactivación de un montón de juzgados del fuero ordinario que no se van a concursar y que terminarían disolviéndose. O sea que el costo económico habría que ver si efectivamente es tan alto como anuncian algunos cuestionadores del proyecto. Bien, yo creo que el principal problema, como ya han puesto de manifiesto algunos expertos, es que en realidad se complica, el proyecto complica la transición al sistema acusatorio. Porque entiendo que si bien no frustra ese objetivo, porque es posible encarar una transición al sistema acusatorio, aunque se concrete este proyecto, igual lo complica. Es como irse a la banquina. O sea, no estás yendo a contramano, pero se te complica después volver al camino que tenés que andar. ¿Por qué? Porque si vos aumentás la cantidad de jueces, estás generando un mayor peso específico de aquellos que se van a oponer a la transición al sistema acusatorio.
hay una cuestión política también, que tenés momentum para hacer la reforma, tenés el impulso de hacer una reforma y estás gastando ese impulso en hacer una reforma que no te lleva directamente a ese objetivo. Entonces, el capital que tenés para introducir una transformación lo estás agotando en una modificación que no es sustancial y que muchas veces, y que va a agotar esa fuerza o ese capital que tenés de transformación. Además, va a ser necesaria una nueva transición. Si vos creás estos jueces, tenés que empezar a trabajar en una nueva transición al sistema acusatorio, con lo cual se complica ese panorama. ¿Por qué? Porque cuando se terminen de designar los jueces que este proyecto está creando, cuando terminen los concursos que se tienen que realizar, digamos, esto va a coincidir probablemente con el término, estamos hablando de 2 años, ya va a estar terminando este gobierno, con lo cual, ¿cuánto me queda? ¿Qué significa? Que me acabó el tiempo. Bueno, lo que creo es que, digamos, cuando termine de concretarse esta reforma ya no te va a quedar tiempo para encarar una reforma sustancial, trascendental, que requiere una planificación mucho más detallada, de reconversión. Los juzgados que se crean van a tener que disolverse. Es decir que, digamos, esta reforma en ese sentido es conservadora, en la medida en que mantiene estructuras burocráticas que tienen que reconvertirse. Bien, lo dejamos acá y después igual seguramente podemos seguir conversando. Digamos, por eso, desde el punto de vista político me parece fundamental, trascendental, necesario. Creo que se podría haber hecho algo mejor y todavía se puede hacer algo mejor para no perder la oportunidad que pocas veces se da. La reforma del sistema acusatorio lleva ya 30 años de discusión y esto de alguna manera puede ser desaprovechar una oportunidad que se da muy pocas veces.